Hoy nos toca, hoy nos toca hablar con la Yoa Hashem sobre si es una persona, si es un ángel, pero tenía un sobrenombre. Lo llamaban el Sar HaTorah, el ministro de la Torah. Vamos a tratar de conocerlo un poquito. Seguramente ya habrán escuchado cosas, habrán leído cosas, pero vamos a tratar de conocerlo. Esta semana mucha gente se olvidó de la Perashá. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los rabanim estuvieron hablando sobre Rav Chaim Kanievsky Zecher Libraja. Voy a empezar con algo que dijo Rabbi Shlomo Levinstein Shlita, una parte de lo que él habló, porque lo escuché todo, pero no me voy a poder acordar todo lo que dijo no me voy a poder acordar. Después voy a leer algo que pensaba que era del cuñado de Rabbi Itzhak Silverstein, pero terminó siendo de otro rab. Terminó siendo de Rabbi Eliezer Turk, un disertante que vive aquí cerca y que, bueno, era muy allegado a él. Comenzamos con el Rabbi Shlomo Levinstein. Nos trae un Or HaHaim, un comentario del Or HaHaim HaKadosh, que dice que si una persona se esfuerza en Torah, todo el mundo no le interesa las cosas del mundo material, en absoluto. Su vida es la Torah. Es muy difícil entender cómo se llega a una cosa así. Pero Rabbi Chaim Kanievsky llegó y lo hizo durante mucho tiempo. Cuenta, está escrito, creo que, no creo nada, está escrito en la Torá. Cuando muere Moshe Rabenu, en la última perashá, está escrito Be'etzem Hayom Aseh, en la claridad del día, en la claridad de este día. Y pregunta, o sea, nos va a explicar Rashi, nos va a explicar qué significa esto en la claridad del día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Si Moshe Rabenu murió de día, si Moshe Rabenu murió de noche, ¿qué es lo que me interesa? Nos cuenta Rashi que varias veces está escrito Be'etzem Hayom Aseh, está escrito en la claridad del día. Con Noach está escrito que la gente, sabemos que Noach estuvo construyendo la Tevá, el arca, durante 120 años. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Hashem, toda la construcción del arca con las manos de Noach durante 120 años. Un arca que medía 300 codos, son, vamos a decir, 180 metros de largo, o sea, como los yates de los oligarcas rusos, ¿no es cierto? 180 metros de largo por 3 por 18, 20 metros de ancho y 20 metros de altura. ¿Cómo hace una persona con las herramientas que existían hace 4000 años? ¿Cómo construye un barco de madera? Él solito. Está bien. En la Torá está escrito que tardó 120 años para construirlo, para que no nos asombre tanto que Noach solito, con sus 500 años que tenía de edad, él construye la Tevá. Pero por supuesto es todo milagroso. ¿Por qué? Y si Hashem hace un milagro, el milagro lo puede hacer en un segundo. ¿Para qué hace falta que el milagro dure 120 años? Bueno, justamente, los milagros que hace Hashem siempre tienen algo de oculto. ¿Por qué? Porque si el milagro fuera tan visible, tan visible, no habría elección. Nosotros tenemos elección, nosotros vemos el milagro. Y el milagro está un poco escondido con la naturaleza. Ahora nosotros podemos decidir si esto es un milagro o es algo natural. Yo veo una persona que está construyendo un barquito durante 120 años. ¿Y qué puedo pensar? Que si en un día juntó 2 maderitas, va a seguir juntando maderitas durante 120 años, y en 120 años va a haber un barco construido.
pero todo eso es para ocultarme un poquito el milagro nada más. ¿Por qué? Porque no existe que pueda hacer una cosa así. Pero ¿qué pasó? La gente, él, ¿por qué 120 años? ¿Alguien me puede decir por qué tardó 120 años en construir el arca? A ver. No escucho. No escucho a nadie que conteste. Está bien, yo sé que no se puede preguntar sobre algo que no tiene que ver con la perashá, pero que no tiene que ver con el tema, pero surge la pregunta y capaz que alguien se acuerda. ¿Por qué no? Esto era antes del diluvio, pero ¿por qué tardó 120 años? ¿No podía haberlo construido más rápido? A ver las mentes brillantes, ¿dónde están? ¿Cómo? No se escucha bien, se escucha muy cortado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hashem quería que Noah, que le advierta a la gente que si no cambiaba su conducta, iba a venir el diluvio. Pero ¿qué pasa? 120 años Noah estuvo construyendo eso y la gente aparentemente no le interesaba o no creía. Se burlaban de él. Se burlaban. Noah le decía, va a venir el diluvio y ustedes se van a morir todos. Y la gente se burlaba en vez de hacer teshuva. Entonces, la gente, la generación que dijo, si nosotros vemos que Noah entra a la Tevá, no lo vamos a dejar entrar. No vamos a dejarlo. Por eso Hashem, ¿qué hizo? En la claridad del día, Be'etzem Hayom Haseh, en la claridad de este día, Noah entró al arca y entró a todos los animales al arca, a todos los animales. Y le dijo a la gente de la generación, ¿ustedes quieren detenerlo a Noah que no entre? Bueno, traten de detenerlo. Traten. Vamos a ver quién tiene más fuerza. En la salida de Egipto también está escrito Be'etzem Hayom Haseh. Y aparentemente los egipcios decían que, o querían decir que la fuerza de Hashem, ellos sabían, ya después de 10 plagas, ellos sabían que la fuerza de Hashem estaba con el pueblo de Israel. Pero ellos pensaban que tal vez la fuerza de Hashem estaba de noche y de día no. Entonces Hashem les dijo, en la claridad del día, yo los voy a sacar de Egipto. Así dijo. Y a ver, ¿quién quiere detenerme? Vengan a detenerme. Con Moshe Rabenu está escrito que Moshe murió en la claridad del día. ¿Y cuál es la pregunta ahora? En la salida de Egipto tenemos pregunta. En Noah tenemos pregunta. Pero ahora, ¿alguien puede detener al ángel de la muerte? ¿Alguien puede? Sabemos que Rabbi Shimon Bar Yochai lo detuvo. Rabbi Shimon Bar Yochai, hay un relato muy conocido sobre él, que él detuvo al ángel de la muerte. Pero Moshe Rabenu, nadie quería que muera. ¿Cómo evitar? En el medio del día Hashem le dice a Moshe Rabenu, ya está, listo, ahora cumpliste 120 años, te vas a unir a tu pueblo, vas a ir al cielo. ¿Se puede detener al ángel de la muerte? No le voy a hacer que contesten ustedes. Lo que dice acá Rabbi Shlomo Levinstein, sí, con tefilot. Con la tefilá podemos detener al ángel de la muerte. Y podíamos haber detenido la muerte de Rabbi Chaim Kanievsky y no lo hicimos en forma suficiente. ¿Por qué? Porque ahora que se fue, ahora ya no podemos nosotros. Hashem, seguro que Hashem puede revivirlo, pero cuando vengan Mesías van a revivir todos los muertos, pero lo dejamos ir y esto es una cosa muy terrible. Cuenta David Shlomo Levinstein que él estuvo con Rabbi Mechel Yehuda Levkovich
hace muchos años, porque falleció hace, Rabbi Mechel Yehuda falleció tal vez hace 6, no, más, tal vez 8 o 10 años que falleció. Estuvo con él en Hol HaMoed Pesach y el Rab estaba hablando sobre el Hafez Haim, relatos donde mostraban que el Hafez Haim tenía Ruach Kodesh, tenía espíritu de profecía. Y Rabbi Shlomo Levinstein le preguntó a Rabbi Mechel Yehuda, le preguntó si hoy existía algo así, como el Hafez Haim, existía algo así. Y Rabbi Mechel Yehuda le dijo, Ruach HaKodesh no sé si existe hoy en día, pero la palabra de Hashem en la boca, eso sí existe. ¿Y en quién existe eso? En Rabbi Haim Kanievsky. Y lo asombroso de todo esto que es, ahora van a ver, le preguntó Rabbi Shlomo Levinstein, le preguntó a Rabbi Mechel Yehuda, pero es el más joven de todos los sabios que existen hoy. O sea, de los grandes sabios que existían hace 10 años, hace 10 años estaba vivo Rabbi Yosef Shalom Elioshiv, el suegro de Rabbi Haim Kanievsky, estaba vivo el Rabbi Leskovich también, uno de los Gedolador, estaba vivo el Rabbi Steinman, el Rabbi Ovadia Yosef. Había muchos Rabbanim, mucho más grandes de edad que Rabbi Haim Kanievsky, y Rabbi Mechel Yehuda le dice que sí, que Rabbi Haim Kanievsky tiene la palabra de Hashem en la boca. No que tenga espíritu divino, pero la palabra de Hashem en la boca. ¿Y por qué le hizo esta pregunta? ¿Por qué le dijo que era el más joven? Rabbi Mechel Yehuda le dijo, sí, es el más joven, pero es así. Pero la pregunta tenía otra, vamos a decir, otro sentido, porque Rabbi Mechel Yehuda Levkovich fue el Rebbe, fue el maestro de Rabbi Haim Kanievsky, era mucho mayor y era el maestro de él, y que el maestro esté diciendo del alumno que el alumno tiene la palabra Hashem en la boca es algo muy, muy especial. Y le dijo, sí, yo fui su rabino, y el Rabbi Levinstein le dice, sí, por eso yo estoy preguntando que es el más joven. No solamente que es el más joven, sino que fue su alumno. Y él dijo, sí, es el más joven de todos. Pero las cualidades, la constancia en el estudio de la Torá de él es muy especial, muy especial. Y Hashem da la Torá. O sea, Hashem ama a la persona que tiene buenas cualidades, a la persona que se esfuerza y le da toda la Torá. Otra historia que contó Rabbi Eliyahu Man contó que una persona llamó de Estados Unidos, estamos hablando de hace 20, 30 años. Hoy en día se llama de cualquier parte a cualquier parte, pero hace 20, 30 años no era tan así. Cuenta que una persona llamó por teléfono a los Estados Unidos diciendo que el hijo estaba enfermo. Y si una persona llama de los Estados Unidos para pedir una bendición o para pedir un consejo de un país a otro, no es porque el hijo estaba engripado, seguro que no estaba gripado ni engripado, sino que la enfermedad era muy grave, lo aleno. El hombre contó que él era maestro de chicos en un Talmud Torah, chicos de 5, 6, 7 años, y que él siempre le decía a los chicos que Rabbi Haim Kanievsky, cuando era pequeño, era muy duro, era muy duro de entender, no era un chico muy inteligente, y miren lo que salió de este chico tan duro, salió Rabbi Haim Kanievsky.
Entonces el padre piensa que su hijo está enfermo porque él le faltó respeto a Rabbi Haim Kanievski, diciendo que este chico era muy duro y le estaba pidiendo a Rabbi Eliyahu Man, que era muy allegado a Rabbi Haim Kanievski, le estaba pidiendo que pida perdón de su parte a Rabbi Haim, porque él sentía que por lo que decía él, por eso Hashem lo castigó, por faltarle respeto, y que su hijo por eso se enfermó. El Rav Man le dijo, pero ¿qué me dices a mí que yo le diga, que tú me digas, que le diga? No, haz una carta, escribe una carta y mándame la carta y yo se la voy a leer. Bien, hizo así, mandó la carta, seguramente la habrá mandado por fax en aquella época, y se la llevó, el Rav Eliyahu Man se la llevó a Rav Haim Kanievski. Cuando se la leyó, diciendo que este Rebbe decía a los chicos que Rav Haim era muy duro de entender, Rav Haim dijo, lo que él dice es correcto, y así quedó, hasta hoy en día es correcto, que yo tengo la cabeza muy dura de entender. Así que no hay nada que perdonar, no hay lo que perdonar. Bien, el Rav, que tenía la carta, fue a ver a Rav Mechel Yehuda Leskovich y le preguntó, como él era fue el Rebbe de él, entonces le preguntó si era cierto que cuando era jovencito, cuando era un chico, cuando estudiaba en la yeshiva, tenía 13, 14 años, sí, Rav Haim Kanievski era duro de entender. Y le dijo, no es cierto. Cuando tenía 13, 14 años, ya se notaba la sabiduría, se notaba la inteligencia que tenía. Estaba muy a la vista. Era un chico muy, pero muy especial. Así que hace falta que Rav Haim lo perdone. Entonces otra vez, Rav Eliyahu Man va otra vez a Rav Haim Kanievski y le dijo, su maestro, el Rav Mechel Yehuda, su maestro me dijo que usted no era un chico duro de entender, que usted era ya de chico, ya se veía toda su sabiduría y toda su capacidad, así que Rav Mechel Yehuda dijo que hay que perdonar. Este hombre está pidiendo perdón y hay que perdonar, no es que no hay nada que perdonar. Entonces dijo Majuleja, 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 que quiere decir te perdono, te perdono, te perdono, y terminó ahí, pero podemos ver la humildad de Rabbi Haim Kanievski. La humildad, que él no se considera nada. Dijeron que era duro de cabeza, dijo cuando era chico, dijo sí, y hasta ahora también. Bien. Cuenta Rabbi Shlomo Levinstein que él entró a verlo. Tenía una pregunta y fue a ver a Rabbi Haim Kanievski. Cuenta esto que esto pasó hace muchos años. Y muchos años, tal vez sean 20 años, 25 años. Porque hace 30 años, 35 años, nadie conocía, salvo los maestros de él y los que estudiaban con él, nadie conocía a Rabbi Haim Kanievski. Nadie sabía quién era, a pesar de que ya era una luz. Pero hasta antes de los 60 años nadie sabía quién era. Uno podía entrar a verlo cuando quería. Nos va a contar Rabbi Shlomo Levinstein que él entró en un momento cualquiera, en un relato que viene más adelante, pero mientras tanto vamos a ver esto que nos dice ahora. Entré a verlo para hacerle una pregunta y esperé mi turno. Había una fila larga de gente y yo esperé mi turno. Muchísima gente. Y cuando llegó hasta el lado del secretario le dijo, tengo una pregunta, pero hay tanta gente aquí esperando, me da no sé qué, me da vergüenza. La gente va a tener que estar esperando que el Rab me conteste la pregunta y que yo entienda la pregunta. Esto no me parece que sea el momento porque hay mucha gente aquí esperando. El secretario le dijo que pregunte, que vaya, que le pregunte. Se acercó a Rav Haim. Cuando Rav Haim lo miró con los ojos, si alguien vio una foto de frente, Rav Haim, de una mirada que desmaya a cualquiera. Una dulzura. Es un ángel, realmente es un ángel. Pero cuenta Rabbi Shlomo Levinstein que cuando vio la pureza de su mirada
cuando levantó la vista para verlo, se llenó de miedo, empezó a temblar de miedo y se olvidó la pregunta, se olvidó todo, se olvidó para qué vino, no sabía para qué había venido, directamente. Quedó como una estatua ahí petrificada. Y quedó ahí como una estatua. El Rab vio que yo empecé a sentir un poco de pena o vergüenza, vamos a decir, como hablan en muchos países, y me dijo, toma un sefer, agarra un libro para ver qué es lo que me querías preguntar. Agarré el libro, pero estaba temblando. Empecé a pasar hojas rápido, a ver si encontraba lo que quería preguntar, pero no encontraba nada. No, estaba nerviosísimo y no encontraba nada, y el Rab vio que yo empecé a avergonzarme, porque había mucha gente, la gente estaba esperando. Empecé a avergonzarme y me dijo, tú seguramente querías preguntarme lo que dice este Rashi. Y te digo, es una pregunta impresionante la que me estás haciendo, es una pregunta buenísima, y contestó la pregunta, una pregunta que él no hizo, por supuesto, no la hizo la pregunta, pero el Rab le dijo, tú querías preguntar esto, una pregunta muy buena, la contestó con muchos agregados, y el Rab le dijo muchas gracias y se fue. Pero, dice Rav Shlomo Levinstein, hasta hoy en día, no tengo idea de lo que me explicó. No tengo idea, tampoco me acuerdo qué fui a preguntar, pero hay algo que yo sé, que el Rav Chaim Kanievsky me salvó de la vergüenza. La vergüenza que yo estaba sintiendo de no acordarme qué fui a preguntar con toda la gente que estaba esperando, y de la vergüenza me salvó. Hay un relato parecido con un padre. Entró con su hijo de 14, 15 años que estudiaba en una yeshiva, muy contento, muy orgulloso de su hijo. El hijo había estudiado todo el tratado de Megilá completo, y el hijo quería que Rav Chaim Kanievsky le haga preguntas, que lo pruebe a ver si él había estudiado bien. Estaba lleno de gente también. Rav Chaim le preguntó, ¿estudiaste? Y el chico le dijo que sí. ¿Repasaste? Le dijo que sí. Bueno, entonces, ¿tú quieres que yo te pruebe, que te haga una pregunta, que te haga preguntas? Y el chico dijo que sí. Rav Chaim pensó, ¿cómo probar a un chico con tanta gente? Además, puede ser que se sienta un poco de vergüenza. Entonces se dijo, voy a hacerle una pregunta muy fácil. ¿Para qué? No para probarlo, sino para que el chico se sienta fortalecido. Si el chico viene con Rabbi Chaim Kanievsky y le hace una pregunta, él la contesta y Rabbi Chaim lo felicita, esto le va a dar mucha fuerza para seguir estudiando y seguir avanzando más. Simplemente esto quería hacer Rabbi Chaim. Pensó cuál es la pregunta más fácil que podía hacerla. En el Tratado de Megilá hay, recuerdo un poquito, hace poco lo estudiamos, el Tratado de Megilá en Daf Yomi, y habla ahí sobre las letras finales. Nosotros sabemos que tenemos la Mem Sofit, Haf Sofit, Nun Sofit, Tzadik Sofit, Pet Sofit. Estas 5 letras que tienen la letra en mitad de palabra y la letra al final de una palabra, estas letras, ahí hay un Midrash que habla sobre, o lo dice la Gemara simplemente, que alguien las creó, que no estaban desde un principio, y alguien aconsejó que haya letras así. Y esto es un tema, un texto que aparece en el Tratado de Megilá y también en el Tratado de Shabbat. Y normalmente es una cosa simple para contestar. Rav Chaim le pidió al chico que le explique sobre las letras finales, y el chico, tal vez por nervio o quién sabe por qué, no se acordaba. Cuando el Rab vio que el chico no se acordaba y que se puso un poco nervioso y había mucha gente y podía avergonzarse, el Rab dijo, ¡ay! Perdón, no me di cuenta, me equivoqué. Esto está en el Tratado de Shabbat, no en el Tratado de Megilá. En realidad están los dos tratados, pero dijo, me equivoqué, esto está en el Tratado de Megilá, te voy a preguntar otra cosa.
pensar solamente para que el chico no pase vergüenza, el Rab dijo, me equivoqué. Delante de toda la gente. Estos son cualidades. Pensar en el otro, que no se avergüence. Humildad. Por eso, Hashem quiere esto, quiere las buenas cualidades, y le da al que tiene buenas cualidades. Y al Rabbi Haim Kanievsky le dio toda la Torá, completa. Cuentan sobre él, sobre el estudio de la Torá, la forma en que estudió la Torá, la constancia, el esfuerzo, la dedicación. Cuentan que cuando estaba todavía soltero, él vivía cerca en Benebrak. Hay un barrio que es el barrio donde está la yeshiva de Slabodka. Es un barrio que está bastante alto, la parte más alta de Benebrak tal vez. Y el Steipler, el papá, Rabbi Yaakov Israel Kanievsky, el papá con la familia, vivían todos ahí. ¿Por qué? Porque el papá era uno de los rabinos principales de una de las yeshivot que estaban por ahí cerca. Entonces vivía ahí cerquita. Un día, esto para entender la constancia y la dedicación, un día llega el Rav Shach. Rav Shach sabemos que fue hasta hace 20 años, fue el gadolador. Rav Shach falleció hace unos 20, 21 años más o menos, y era Rav de Yeshivat Ponevich y el gadolador. Y el Rav Shach llegó a la casa, a la Sukkah, estábamos en Hag Sukkot, llega a la Sukkah del Steipler, y ¿qué se encuentra? En la Sukkah se encuentra a Steipler estudiando Torah, se encuentra a Rabbi Haim estudiando Torah, al hijo. Rav Shach quiere proponerle al Steipler un shidduch, una novia para Rabbi Haim, para el hijo, que era justamente la hija de Rabbi Elioshiv, la Rabbanit Batsheva Kanievsky. Pero, ¿qué pasó? Rav Shach dijo, está Rav Haim acá, está tu hijo acá, le dijo al Steipler, está tu hijo acá, yo te quiero hablar de un shidduch para él, y no es lindo que esté acá él escuchando. Dile que se vaya, o nos vamos nosotros a otro lado, porque no quería que escuche. El Steipler, el papá de Rav Haim, le dijo, puedes hablar tranquilo, él está estudiando, no escucha nada, ni sabe que tú has venido siquiera, no sabe que viniste, no sabe que estás hablando conmigo, no sabe de qué vamos a hablar, no sabe nada, él está estudiando, está en su mundo, no existe ninguna otra cosa, porque la Torah era todo para él. Ahora vamos a ver qué pasó cuando sí se hizo el shidduch. Cuando se comprometió Rav Haim con la Rabbanit Batsheva. Bueno, hay costumbres, ¿no es cierto?, que después del compromiso el novio va a la casa de la novia y después, la siguiente semana, la novia va a la casa del novio. Entonces ahora tocaba, ya Rav Haim se ve que ya había ido a la casa de Rabbi Elioshiv, y ahora tocaba que la hija de Rabbi Elioshiv, la Rabbanit Batsheva, vaya a la casa del Steipler, a la casa del papá de Rabbi Haim. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, todos los que viajamos de Benebrak a Jerusalén, sabemos que hay 400, 401, 402, 421, 422, 423, 427, qué sé yo, hay montones de líneas que van entre Benebrak y Jerusalén. Pero hace 60, 70 años no había ninguna línea de autobús que vaya de Benebrak a Jerusalén. El viaje de Benebrak a Jerusalén era un viaje bastante largo, había que tomarse unos autobuses que eran como carretas más o menos, que iban desde Jerusalén a Tel Aviv. Había que tomar autobús a Tel Aviv. Y de Tel Aviv había un autobús una línea que hasta hoy en día existe, el 54, que va desde la estación terminal hasta Benebrak. Entonces, ¿qué pasa? El Steipler, el papá del novio, el papá de Rabbi Haim, le dijo a Rabbi Haim, ve a Tel Aviv a buscarla, ve a la estación terminal a esperarla,
y tráela para casa. Bien. El Rab llegó a la estación terminal de Tel Aviv, se sentó a estudiar, dijo hasta que llegue el bus que viene a Jerusalén, se sentó a estudiar. Mientras tanto, pasó bastante tiempo y la novia llegó a Bnei-Brak, llegó a la casa del Stapler. Y el Stapler le pregunta, ¿y dónde está Jaime? ¿Dónde está tu novio? ¿Dónde lo dejaste? Le dice, no lo vi. Esto era un viernes, ya después del mediodía. El Stapler se tomó un taxi hasta Tel Aviv y empezó a buscarlo hasta que lo encontró. Y lo vio ahí estudiando, sentado estudiando. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No viniste a buscar a tu novia? Y le dice, me senté a estudiar hasta que llegara el autobús, y el autobús todavía no llegó. No llegó, tu novia ya está en Bnei-Brak, ya está en casa. Y tú todavía estás aquí. Bien, esto era lo que, como Rab Haim, cuando estaba estudiando, no existía nada alrededor. Iba a buscar a la novia, y la novia pasó, se fue, siguió, y él todavía estaba ahí. Cuenta Rabbi Shlomo Levinstein algo que pasó hace 35 años. Rabbi Shlomo Levinstein tiene aproximadamente, déjenme calcular más o menos, él nació en el 27, porque una vez hay un sipur, un relato, que donde habla de que él nació en el año 27 de 5727, y ahora estamos en 82, quiere decir que son 55 años más o menos. ¿Sí? A ver si alguien me ayuda con la cuenta. Tiene aproximadamente 55 años. 55 o 56 años tendrá. Bien, un disertante increíble, Rabbi Shlomo Levinstein. Muchas de las cosas que yo escribo y muchas de las cosas que yo hablo son de los libros de él. Bueno, cuenta que hace 35 años él estaba en el Kolel, justo se había casado, tendría 21, 22 años, se había casado, y en esa época nadie sabía absolutamente nada de Rabbi Haim Kanievsky, nadie sabía quién era. O sea, Rabbi Haim Kanievsky ya tenía casi 60 años y nadie sabía quién era. No lo conocían, no era conocido la capacidad, nadie iba a hacerle preguntas. Bueno, en el Kolel, cuenta Rabbi Shlomo Levinstein, estaban estudiando el Maseje de Yevamot. Yevamot es el tratado que estamos estudiando ahora en Daf Yomi, exactamente. Ahora empezamos hace unas 2 semanas más o menos, empezamos a estudiar Daf Yomi, el tratado de Yevamot. Y así dicen los sabios, es uno de los tratados más difíciles de todo el Talmud, el tratado de Yevamot. Bueno, esto estaba estudiando Rabbi Shlomo Levinstein en el Kolel, y fue a hacerle una pregunta a Rabbi Haim Kanievsky. Y la rabanit, la esposa, le dijo que Rab estaba comiendo, pero que podía entrar, podía pasar a verlo y preguntarle lo que quisiera. Bueno, entonces el Rab entra y lo ve que está comiendo. ¿Qué estaba comiendo? Estaba comiendo unos pedacitos de manzana con jugo de pepinos. Nunca escuché sobre jugo de pepinos. Estaba comiendo jugo de pepinos con una manzana. Esto era la comida de él. Y mientras comía pedacitos de manzana estaba leyendo algo. Ahora, nosotros vemos muchas veces, puede llegar a pasar que si estamos solos comiendo, de repente podemos estar leyendo algo, ¿no es cierto? Mientras comemos, leer algo, una cosa común. Pero parecía que estaba estudiando mientras comía, porque estaba observando lo que tenía delante, lo estaba observando con mucho detalle. Pero no se dio cuenta que Rab Levinstein estaba ahí. Él quería entrar, entró para preguntarle algo y no se dio cuenta que entró. Entonces Rab Levinstein se acercó para ver qué estaba leyendo, porque no lo veía, y estaba estudiando el tratado de Yevamot. El tratado más difícil del Talmud estaba estudiando en ese momento mientras estaba comiendo. Yo creo que todos conocen, porque es muy conocido, los relatos sobre la langosta. El Rab Haim Kanievsky escribió sobre las langostas, escribió todo un
casi un libro se puede decir, vamos a decir un folleto, escribió sobre el eksher. Hay un tipo de langosta que se puede comer, que está permitido para comer. No todos lo comen, yo no como esas cosas, pero puede ser como bichos, pero hay gente que sí. En Taimán, los taimanín comen esa langosta, la comen, es algo común para ellos. ¿Escucharon el relato de la langosta? ¿Alguien lo escuchó? Bueno, vamos a contarles. El Rab estudió toda la teoría sobre los símbolos de pureza, los símbolos de impureza de las langostas. La mayoría de las langostas son, por supuesto, impuras, son bichos y que no se pueden comer. Pero hay un tipo de langosta que tiene características especiales y se puede comer. El Rab estudió sobre este tipo de cuál es el permiso para comerla, pero tenía dudas. ¿Por qué? Porque la teoría estaba muy bien, pero la práctica, ¿cómo saber la práctica? De repente viene una langosta y se para delante de él. Hay una pared ahí delante, él está estudiando frente a una pared, y ahí en la pared se para la langosta esta para que Rab Haim la mire y vea todo lo que había estudiado. Y cuando terminó de estudiar, se fue. Así sola como vino, la langosta se fue. El Rab siguió estudiando y de repente le apareció otra duda, vino otra vez la langosta para mostrarle la duda que él tenía, y después otra vez se fue. Bien. Ahora, este relato tiene una continuación, que esta continuación no todos la conocen. Esto es el relato de la langosta que vino para que Rab Haim pueda ver lo que pasó. Esto pasó hace muchos años, y esto es algo que casi todo el mundo conoce, por lo menos aquí en Israel. Lo que pasó hace 10 años aproximadamente fue cuando falleció la esposa, la Rabbanit Batsheva, falleció, y el Rab estaba destruido. Era una pareja impresionante, ella se preocupaba tanto por él, y él también por ella, hasta que los sabios llegaron a decir que a Rabbi Haim lo hizo la esposa. La esposa fue, así como decimos, como dijo Shlomo Melech, mujer buena construye su casa. Esto es, la Rabbanit Batsheva Kanievski construyó a Rabbi Haim Kanievski. Ella lo construyó. A mí me recordó esto, lo que pasó con Isaac Avinu. ¿Por qué Abraham manda a Eliezer, al siervo de él, lo manda a buscar esposa para Isaac? Y le da muchos detalles de cómo tiene que ser la esposa. Pero no solamente eso, sino que lo hace jurar que él va a cumplir todo lo que Abraham le pide. ¿Por qué? Porque es la esposa para Isaac. Y Isaac va a ser uno de los Avot HaKedoshim. Y no cualquier mujer puede construir uno de nuestros patriarcas. Tiene que ser una matriarca. Así como Sara y Menú, tiene que ser Rivka y Menú. Y Rivka y Menú no iba a ser cualquiera. Tenía que ser una mujer especial para construir a este hombre. ¿Por qué? Porque mujer buena construye la casa. El hombre no se va a construir. La Rabbanit Batsheva Kanievski, ella le dio al pueblo de Israel, le dio a Rabbi Haim Kanievski. Seguro que él le gustaba estudiar, seguro que él quería estudiar, seguro que se sacrificó muchísimo para estudiar, pero si ella no estaba al lado de él, no hubiera salido Rabbi Haim Kanievski, no lo hubiéramos tenido, no hubiera sido posible algo así. ¿Por qué? Porque ella se preocupaba para que él no tenga ninguna interferencia, ningún problema para estudiar, que él pueda estudiar tranquilo. Esto lo hacía solamente ella. Así como la mamá de la Rabbanit Batsheva construyó a Rab Elioshiv, así ella construyó a Rabbi Haim. ¿Hasta qué punto ella no lo molestaba? Cuando estaba haciendo la limpieza de Pesaj, Rabbi Haim estaba estudiando en la casa, ella esperaba que Rabbi Haim se vaya para limpiar el lugar donde él estudiaba. Cuando él se iba a hacer tefilá, ella agarraba y limpiaba el lugar donde él estudiaba.
pero cuando él estaba estudiando no lo molestaba para nada. Ahí cuando falleció la esposa, Rabbi Haim le pidió, o alguien, algunos parientes pidió, que no lo dejen solo en la casa. Él ya estaba muy mayor, estaba muy dolido por el fallecimiento de la esposa, tenía varias enfermedades también, estaba cerca de los 90 años, y entonces pidieron que alguien durmiera con él, que esté cerca, que no lo dejen solo. Entonces uno de los hijos se mudó a la casa que estaba justamente al lado de la casa de Rabbi Haim, y tuvieron que romper algunas paredes para que las casas queden juntas, arreglar un poquito. Un hombre, no recuerdo ahora el nombre de él, que era el que lo llevaba a todas partes. No puedo recordar cuál era el nombre de este conductor que lo llevaba a todas partes. Un hombre muy serio, muy servicial, por supuesto. Y también le pidieron a él que algunas noches, que el hijo tal vez no podía estar en la casa, que él se quede con Rabbi Haim en la misma casa para que Rabbi Haim no esté solo. Cuentan que una noche de viernes, un viernes a la noche, este hombre se despertó y vio que Rabbi Haim no estaba en la cama. Se sobresaltó. ¿Dónde estará? En la mitad de la noche. De repente lo ve mirando las paredes. Estaba mirando las paredes que estaban ahí fuera del cuarto. Le preguntó si le pasaba algo. Y dijo así: la pared donde se posó la langosta. Le pregunta a Rav Haim: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que está mirando la pared? Le dijo Rav Haim, la pared donde se posó la langosta, está prohibido romperla. Ustedes están reformando la casa, está prohibido romper la pared donde la langosta se posó. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Rabbi Haim? Le cuenta que cuando el Jidá, Rabbi Haim, Rabbi David Azulay, el Jidá, cuando vivía en Livorno, en Italia, cuentan que había una mujer en la ciudad que no se vestía con recato, con ceniut, y no quería escuchar a nadie que le diga cosas. La gente le decía cosas, los rabinos le decían cosas y no escuchaba. Y entonces el Jidá se la trajeron al Jidá. Le leyó la Perashat Sotá, que habla sobre el castigo. La mujer que se porta de una manera libertina, una manera no recatada, y la mujer se burló de lo que le dijo el Jidá. Se fue de la casa, bajó las escaleras y se cayó y se murió. Esa escalera no la destruyeron nunca, no sé si estará hasta hoy en día, pero porque eso fue hace muchos años, el Jidá, no sé cuántos años, 200, 300 años. La escalera la cubrieron de oro, le hicieron un revestimiento de oro para que se conserve, y dijeron: esa escalera no se puede destruir, porque muestra cómo Hashem hace con la persona que se burla de la Torá y de los sabios. Entonces, ¿qué dijo Rav Haim? Esa pared donde se posó la langosta es tan importante que no se puede destruir. Y por eso estaba mirando las paredes. Ahora, la gente que conoce la casa de Rav Haim va a entender algo y se va a quedar medio. Rabbi Haim fue a ver la pared. Fue a ver si la pared la habían destruido o no. ¿Qué era esa pared? Cuando uno salía del cuarto de Rabbi Haim, se encontraba delante con una pared. Y para poder seguir y ir hacia el resto de la casa, había que hacer una vuelta. ¿Por qué? Porque habían reformado la casa, como dijimos, para que esté junto con la casa del hijo. Pero cuando salía del cuarto se encontraban con una pared y después tenía que dar vueltas. Esa pared es la pared donde se posó la langosta. Quiere decir que esa pared Rabbi Haim la veía todos los días. Entonces, ¿por qué se despierta a la noche
y se pone a mirar las paredes a ver si la pared la destruyeron o no. ¿Por qué? Y todos conocen esa pared. Pero la respuesta ¿cuál es? Que su cabeza está en la Torá, está en el estudio de la Torá, y ahora él no se acuerda cuál es la pared. No sabe, a pesar de que la ve todos los días, no se acuerda cuál es la pared. Cuando fue la guerra de los 6 días, año 67, estamos hablando de hace 55 años, así yo no sé de nada de esto, pero así escuché de Rav Shlomo Levinstein. Rav Shlomo Levinstein nació en ese año, así que seguramente que esto lo escuchó de otra persona. Fueron a ver a Rav Chaim Kanievsky y la gente le contó que había tanques en la ciudad de Calquilia. Calquilia es una ciudad que está cerca de Kfar Saba, en el centro del país, y se escuchaban los ruidos de los tanques, las bombas que tiraban y todo, se escuchaba desde Benebrak. Se escuchaba que son como 20, 30 kilómetros. Entonces le dijeron a Rav Chaim que se escuchaba el ruido de los tanques. Rav Chaim preguntó, ¿qué es un tanque? No sabía lo que era un tanque. Y le explicaron que era una cosa grande de metal, que avanzaba y que la llevaban de aquí para allá. ¿Y qué preguntó Rav Chaim? Si el tanque recibía tuma, si recibía impureza. ¿Por qué? Porque al ser algo de metal y podía ser que una persona muera o que pasen al lado de una persona muerta, la pregunta de Rav Chaim no era qué pasaba con los tanques, qué no pasaba con los tanques, era si el tanque recibía impureza. ¿Por qué? Porque todas las cosas las asociaba con el estudio de la Torá. He sabido que Rabbi Chaim Kanievsky, Zechar Libraja, él terminaba el estudio del Talmud todos los años, 3.300 páginas de Talmud. Los que tenemos el mérito de estudiar una hoja por día de Talmud, el Daf Yomi, se termina el estudio de Daf Yomi se termina en 7 años y medio. Él lo estudiaba todos los años, y seguro que con mucha más profundidad de lo que yo puedo llegar a estudiar en 7 años y medio. En la víspera de Tisha B'Av, él siempre terminaba el Tratado de Yevamot, siempre lo terminaba. Cuentan que una vez en los 9 días antes de Tisha B'Av, un día después de la tefilá se fue a dormir un rato, se despertó a las 10, 11 de la mañana y le pidió a la persona que tenía cerca, le pidió que le traiga vino. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un Siyum Masejet. Pero Rabino, todavía no es Tisha B'Av, no es la víspera de Tisha B'Av. Se adelantó, estudió unos días antes el Tratado de Yevamot, lo terminó antes. Le dice, no es el Tratado de Yevamot, es el Tratado de Berajot el que voy a hacer Siyum. El Tratado de Yevamot voy a hacer Siyum dentro de 3-4 días, pero hice ahora un Siyum nuevo del Tratado de Berajot. Le dice, ¿pero cuándo lo estudió? Mientras dormía. Esto no lo puede creer nadie. Mientras él dormía, estudió el Tratado de Berajot. Es el tratado más largo que tiene el Talmud. Es el tratado con más palabras. Es un tratado larguísimo. No en páginas, pero en contenido. Lo estudió mientras dormía. Esto es algo que el encargado le preguntó, ¿pero se puede hacer un Siyum por un tratado que uno estudia cuando duerme? Porque en los 9 días antes de Tisha B'Av no se puede tomar vino ni comer carne. Y él le pidió que traiga vino. Le dice, ¿sabes qué? Tienes razón, eso es una duda. Tráeme un jugo de frutas o algo y lo voy a hacer con eso. Porque la verdad que no sé si se puede hacer con vino. Pero nosotros podemos dormir. Ya vimos que cuando él comía estudiaba el Tratado de Yevamot. Ya vimos que cuando dormía estudiaba el Tratado de Berajot. Nosotros cuando comemos no estudiamos ningún tratado, cuando dormimos menos, pero bueno, Rav Chaim era Rav Chaim. Que su alma esté en el Gan Eden y que nos proteja a todos. Besat Hashem, que tengan todos Shabbat Shalom.